término autismo comprende un grupo heterogéneo de trastornos que clínicamente están denominados trastornos del espectro autista. Estos trastornos conllevan ciertos problemas de tipo social, comunicativo y conductual. Entonces varían demasiado en el nivel de desarrollo y la edad cronológica de cada individuo, es decir, de cada persona que padece este trastorno. Entonces, el autismo se dice que afecta 4 veces más a los varones que a las mujeres. Mm, las características son dificultades de comunicación, de socialización y de comportamiento. Mm, Dentro de lo que es comunicación, el lenguaje es limitado, es decir, les cuesta hablar con otras personas. En lo que conlleva la socialización, el niño se aísla, no juega con los demás. Esto tiene mucha relación con lo que es los problemas de comunicación, ¿no? Entonces, dentro de comportamiento suelen tener ciertas conductas involuntarias. Posibles signos de alarma que tenemos, ¿no? No reacciona cuando le llaman por su nombre, esto antes de los 12 meses. No suele señalar objetos para mostrar el interés que pudieran tener en ellos. No suele jugar con situaciones imaginarias antes de los 18 meses o a los 18 meses. Evita el contacto visual y prefiere estar solo. Entonces suelen tener dificultades para comprender los sentimientos de otras personas o para expresar sus propios sentimientos. Otras características tenemos que tenga retraso en el desarrollo del habla y el lenguaje, que repita frases o palabras una y otra vez, lo cual es conocido como ecolalia, que conteste preguntas que no tienen que ver con que conteste cosas que no tengan que ver con las preguntas, que le irritan los cambios mínimos, que tenga intereses un tanto obsesivos, como los que se podría ver, ¿no? Por ejemplo, explicaron de un niño autista que hablaba solamente en inglés. Puede ser que aletee con las manos, que amaque su cuerpo, que gire en círculos, que reaccione de manera extraña a diferentes olores, sabores y sonidos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, entre los tipos de autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, síndrome clásico de Kanner, lo que vendría a ser el trastorno de desintegración infantil, trastorno generalizado del desarrollo no especificado, entre los más comunes y um, ¿por qué asisten a terapia? Cuando los traen por primera vez a estos chicos, la principal preocupación que tienen tanto los padres como los profesores es debido a que no trabaja en clases, molesta a sus compañeros, no se relaciona adecuadamente con los otros niños y uno de los rasgos puede ser que no obedece. Entonces, ¿cuál es la importancia del TDAH? Es el trastorno conductual que más frecuente se ve en los niños, ¿no? Em, Asimismo, se puede ver que está sobrediagnosticado en muchos casos. Entonces, es hablado mucho este problema en los diversos medios de comunicación y en realidad no está lo suficientemente comprendido. Entonces, tenemos algunos mitos, ¿no?, del TDAH. Uno es que ellos lo hacen porque quieren, otro es que buscan llamar la atención, que sus padres no lo educan, que ya no se puede hacer nada, que es un niño, que su familia es muy conflictiva, ¿no? Y que así son todos los niños o que su padre también era así, por lo tanto, este niño o niña también es así, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las maneras de llegar a un diagnóstico? Entrevistas a los padres, la historia clínica, el examen físico, observación del paciente en diversas actividades, información recabada a través de cuestionarios y escalas, también a través de pruebas médicas. El TDAH está caracterizado principalmente por inatención, hiperactividad e impulsividad. Son los tres rasgos, ¿no? Es un trastorno crónico, variable dependiendo del tipo y el nivel de desarrollo,
La edad de inicio suele ser antes de los 7 años y del 3 al 5% de la población infantil es la que sufre de este trastorno, por lo general más varones que mujeres. Dentro de lo que es la inatención, las principales características es que no presta atención suficiente a los detalles, dificultades para mantener la atención en tareas o actividades lúdicas, parece no escuchar, no sigue instrucciones, no finaliza tareas, tiene dificultades para organizarse, evita tareas que requieran un esfuerzo mental sostenido, suele extraviar los objetos, se distrae con facilidad por estímulos que no son relevantes y es descuidado en las actividades diarias. Dentro de lo que es la hiperactividad, mueve en exceso manos o pies, suele abandonar el asiento, corre o salta excesivamente, tiene dificultades para jugar o tranquilamente hacer las actividades de ocio. Continuamente está en marcha, se está moviendo todo el tiempo y habla en exceso, ¿no? Em, Dentro de la impulsividad suele ser un niño que precipita las respuestas, no tiene reflexión, tiene dificultades para esperar su turno, y suele interrumpir o inmiscuirse, suele hacer exclamaciones de forma precipitada. Entonces, ¿cuáles son los riesgos principales asociados al TDAH? Tenemos uno, pérdida de salud psicológica. Puede haber trastornos psiquiátricos con los cuales guarda comorbilidad. Otro riesgo es el fracaso escolar. Puede haber pérdida de la autoestima, puede haber inadaptación social, que es lo principal, ¿no? Entonces, el tratamiento tiene que ser multimodal, es decir, tanto farmacológico como psicoterapéutico. El lenguaje suele ser el vehículo, ¿no? Para la adquisición de nuevos conocimientos. Suele ser la vía por la cual nos comunicamos con los demás, la vía por la cual podemos pensar y lo cual nos hace seres racionales. Entonces, ¿qué problemas se presentan? ¿Qué trastornos del lenguaje? Tenemos trastornos ya sean receptivos o expresivos. Receptivos básicamente tratan de que el niño suele ser incapaz de comprender oraciones o seguir órdenes. Y un trastorno expresivo es que el niño no pueda expresarse, como dice su nombre. Suele poseer un vocabulario muy limitado, utilizar palabras y frases incorrectas y la comunicación se realiza simplemente a través de gestos y sonidos, dependiendo de qué estamos hablando. Tenemos las disglosias, que suelen ser alteraciones eh, que vienen dadas por anomalías de los órganos articulatorios, ya sea del paladar, de la configuración ósea, ¿no es cierto? Entonces, suele haber disglosias labiales, disglosias mandibulares, dentales y linguales. Trastornos del habla, tenemos las disfasias que pueden o no atribuirse a retraso mental, que básicamente el lenguaje se adquiere de manera tardía. Tenemos también disfemia o tartamudez, que es dificultad en la fluidez de la expresión verbal. Trastornos de la voz, dependiendo de la calidad, el volumen o el tono de la voz. Básicamente, esos son los trastornos del lenguaje. Cerebral es básicamente el término que utilizamos para describir un grupo de incapacidades motoras que son producidas por un daño en el cerebro del niño, que pueden ocurrir ya sea en la etapa prenatal, perinatal o postnatal. Entonces, es un trastorno por lo general, bueno, más preciso es que es un trastorno del tono postural y del movimiento que suele ser persistente, secundario a un cerebro inmaduro. Entonces, dentro de la parálisis cerebral hay diferentes tipos de patologías con diferentes causas, con pronóstico variable, o sea, todo depende de el grado de afección y extensión de la lesión que tiene el cerebro. Por lo general no incluye causas de trastornos motor, ya sea lesión medular o del sistema nervioso periférico.
Los tipos de parálisis cerebral están en primer lugar la parálisis cerebral espástica, parálisis cerebral disquinética o distónica, parálisis cerebral atáxica y parálisis cerebral mixta. La espástica es cuando hay afección que tiene como principal característica la hipertonía, tanto espasticidad como rigidez. La disquinética, básicamente, bueno, hay alteración del tono muscular con fluctuaciones y cambios bruscos del mismo, aparición de movimientos involuntarios, persistencia de reflejos arcaicos. Entonces tenemos la atáxica que básicamente suele ser displejía espástica, ataxia simple y síndrome del desequilibrio. Suele haber hipotonía en coordinación del movimiento y trastornos del equilibrio. Y la mixta, donde hay diversas combinaciones de trastornos motores.